¿Cómo andan, amigos? Bueno, tenemos Yamaha IBR para hacer un motorcito. Ahí lo vamos a desarmar, yo le voy mostrando. Ahora vamos a sacar asientos, ven dónde están los tornillos, ya le sacamos las cachas y vamos a empezar con el desarme. Acá estamos del otro lado y ¿qué tiene? La maldita silicona por todos lados. No sé por qué le encanta la silicona. Bueno, sería el menor de los detalles ahí. Ahora lo vamos a hacer todo. Vamos a ver qué es lo que rompió. Seguramente sea a nivel de tapa de cilindro, pero con el dueño decidimos hacerlo absolutamente todo. Ahora vamos a empezar a desarmarlo. Bueno, vamos a levantar el tanque, cerramos el pase, sacamos la manguera. Acá tenemos con cuidado que tenemos el medidor. Listo. Dejamos el tanque por ahí y acá nos da acceso para lo que es la parte de tornillería. Vamos a sacar el cable de embrague que está allá. No sé si se ve. Sí. Vamos a sacar el cable de embrague, vamos a sacar la bujía. Vamos a sacar el cable de acelerador. Vamos a empezar por sacar los cables para empezar a desmontar lo que son las platinas y eso del motor. Vamos a sacar el cable de acelerador. Tenemos doble tuerca. Aflojamos la tuerca de abajo en su totalidad. Aceleramos, hacemos eso, ¿se vio? Y ahí tenemos el cable de acelerador afuera. Bueno, ahí tenemos el cable del embrague. Lo mejor es sacar el tornillo. Sacamos ese. Se nos va a hacer mucho más fácil. Sacamos así. Agarran el cable. Hacen esto y listo. Ahí sale el cable de embrague. Bueno, después que sacamos, nos ponemos el tornillito de vuelta que lo habíamos sacado ahí para no olvidarnos por las dudas. Yo lo voy a enroscar, no se ve, pero ya lo dejo enroscado. Listo, eso. Vamos a desenchufar la manguera de combustible. Igual la manguera esta está totalmente seca. Si ven, está rajada. A ver si lo puedo mostrar. Esta manguera va a ir nueva. La cortamos. La cortamos ahí y luego sacamos el tubo de emisión. En este caso son tornillitos Allen. Está bien apretado. Me van a preguntar, ¿te picaste un dedo? Sí, me piqué un dedo. Me hace acuerdo a la propaganda, que no es por hacerle chivo ni nada. La potencia sin control no sirve de nada. Bueno, siguió de largo el taladro donde no debía de seguir. Pero bueno, estamos trabajando igual. Listo, tenemos retirado. Aflojamos atrás en el mangón del carburador. Y retiramos el carburador. Vamos al otro lado. Bien, ahí habíamos retirado. Sacamos la manguera del respiro que está arriba. Se ve. Esa de ahí. Y retiramos el carburador. Lo vamos a limpiar también. Bueno, ahí vamos a sacar también los tornillos del escape. Los tornillos del escape son Allen y están bastante oxidados. Vamos a tantearlo primero. Bueno, están bastante flojos. Vamos a agarrar otra cosa. Bien. Es un tornillo 12, el escape atrás. Lo aguantamos para que no caiga. Le metemos el tornillito nuevamente. Y a ver si se puede ver allá. Listo. Bueno, ahora vamos a aflojar los tres tornillos de ahí, que son 12 si no me equivoco, a ver. Sí, y del otro lado 12 también. Sacamos, si queremos, sacamos la platina así. Y la ponemos así. Y le ponemos las tuerquitas como orden. Ahí no va a quedar bien. Vamos a poner la cámara del otro lado porque la luz está medio baja ahí. Esto les decía, sí, lo guardamos y listo. Vamos a sacar estos dos, que son 14. Y del otro lado 14, ven la llave del otro lado ahí.
Esto para que vean que ustedes pueden solos, es decir, si tienen ayuda para sacar el tema de los tornillos, mejor. Pero solo también ustedes pueden. Si ustedes pueden, siempre hagan este tipo de orden, es decir, déjense en las cosas a mano. Si ustedes armaron ese tornillo de ahí, como por ejemplo yo lo que hago es, así, es esto. Opa, saqué esto acá, entonces dejo así los tornillos que van en cada uno de su lugar, ¿verdad? Esto va al revés, pero vamos a ponerlo en el sentido de que lo encontramos. Por lo menos así vino, entonces lo dejamos de esa manera. Y cuando vayamos a armar no tenemos las tuercas sueltas, los tornillos sueltos en el cajón o donde la estemos guardando. Igual lo podemos dejar colgado ahí, pero de última sí tienen un orden con lo que es el tema de los tornillos. A ver, yo ya saqué, si ven, tiene dos tornillos, uno de cada lado. Del lado de atrás es un tornillo que agarra contra el chasis y otro que pasa por el motor. Yo ya lo que hice, yo lo aflojé, le saqué la tuerca y voy a sacar el tornillo para poder retirar el posapié. Saco la patita de cambio y me pongo a quitar el aceite. Estas son capas de dificultad que se pueden presentar. Ahí le falta un poquito. A ver ahí. Listo. De los cambios. Y ahora vamos a retirar el aceite. Dado 17, motor frío. Tengo un tarrito acá que se me hace práctico porque es tipo de acero inoxidable y puedo ver qué tiene adentro. Bueno, motores Yamaha hay que esperar siempre. La bajada del aceite es re lenta, es así. Los IBR por lo general demoran en bajar todo el aceite. Lo que vamos a hacer es aflojar, mientras tanto escurre el aceite, yo voy a aflojar del otro lado y empiezo a sacar la parte eléctrica que está más arriba para desenchufar lo que es la conexión del encendido. Bueno, mientras escurre en la parte del aceite, yo ya saqué la tuerca acá, no sé si se ve, a ver. Tenemos la masa que va a agarrar un tornillo, entonces lo que hacemos, bajamos la patada y aprovechamos y la sacamos ahora. Opa, ahí se movió. Si ustedes por ejemplo no saben, hacen esto, esperen un segundo. Bueno, si ustedes no saben, por ejemplo, ponen este tornillo, lo marcan así. No me miren el dedo, háganme el favor. Ponen ese tornillo, lo marcan así y la masa la marcan. Y ustedes ya saben que ese tornillo corresponde ahí, para después, no me dio la masa, ¿dónde la pongo? Bueno, ahí ya saben que es la posición de él. Vuelvo a poner el tornillo, porque estas patadas a veces cuando tenemos el motor afuera se ponen duras. Vamos a ver si... Ahí va, ahí aflojó. Se ponen duras y se ponen incómodas. Ven la patada, después ustedes es estriado, lo ponen en el lugar que quieran y le colocamos la tuerquita. A veces se ponen tan duras estas que cuando está fuera el motor cuesta horrible sacar. Vamos al burro, vamos a desconectar el cable del burro. Bueno, a ver si llegan a apreciar, ahí tenemos el cable del burro. Lo primero que hago es que tratamos de sacar con cuidado, sin romper nada, la gomita. Cualquier cosa, la gomita le aplicamos un poquito de calor, que no tengamos combustible, para que afloje un poquito. Ven, ahí ya aflojó.
para despejar el tornillo. Yo a ver si me da para aflojar con este. Justo tengo la cámara, voy a correr un poquito. Que estoy a nivel piso, estoy medio... Está lleno de mugre esto, ¿ven? Bueno, ahí aflojo. Saco este primero. ¿Tiene una arandelita ahí? No, no tiene, tiene mugre nomás. Y vuelvo a poner el tornillito para no perderlo. Y ahora vamos del otro lado porque el cable este tiene un protector por el lado de abajo que ya les muestro. A ver, les voy a tratar de mostrar lo mejor posible. ¿Ven? Acá está el cable y tiene un protector. Lo que hacemos, sacamos esos dos tornillos. Primero les tengo que correr un poquito la cámara porque si no, no puedo sacar los tornillos. A ver si se puede ver algo ahí. Sacamos acá. Sacamos ahí. Y sacamos este otro. Bien. Retiramos los tornillos. Ahí cayó el soporte que protege el cable. Reitero, si no tienen idea de cómo, lo marcan, ¿entienden? Igual va en esta posición. ¿Se ve ahí? Bueno, acá tenemos los cables del bobinado. Ven, pasa por detrás de la batería. El soporte de la batería. Tienen unos clipsitos que tal vez los podamos sacar, a ver si yo puedo. Bueno, están acá. A ver. Ahí se ve. Esto viene del encendido. Y les paso un pique. Ya. A ver. Que no quiere salir esta ficha. Ahí va. Por lo general, lo que me ha pasado en cantidad de oportunidades en la Yamaha Cross, la TZT, no me acuerdo ahora bien el modelo, pero la Yamaha TZ. Cualquier cosa después, cuando edite el video, lo escribo por acá. Que no cargan, que a veces se quedan sin corriente y no cargan la batería. Y esta ficha es la que jode. Se afloja la ficha esta y van al regulador de voltaje y está todo lleno de como es, de tipo de sarro, porque genera un falso contacto. Tengan en cuenta eso. Después le pongo ahí el modelo de la moto bien, que ahora no me lo acuerdo, pero eso para que tengan en cuenta. Ya ahí ya estamos. Saqué esto por detrás, que estaba acá, venía por acá. Saqué esto por detrás y vamos a dejar que escurra el aceite, que está escurriendo todavía. Me voy a lavar las manos, que tengo la mano negra. Esto lo estoy desarmando con ustedes porque no lo había desarmado antes. Y bueno, vamos a dejar que escurra y lo bajamos. Bueno, ahí tenemos pronto, ya escurrimos el aceite. Corremos el positivo al burro. Yo les pongo por lo general una maderita y unas más para no hacer fuerza por lo general. No se la pueden ingeniar, es para que no tengan que andar cinchando con el motor. Con un destornillador, no sé si se ve ahí, sí. Con un destornillador le pegamos al tornillo para poder retirar el tornillo. A ver ahí. No quiere salir. Ahí salió, listo. Y acá ven que nos apoya el motor ahí adelante. Sacamos el destornillador. Lo que hacemos con cuidado, agarramos el motor, lo bajamos. Ahí está, ahí nos pudimos acomodar. Y me lo traigo para este lado. Saco las maderas, la manguerita del respiro del carburador. Acá tenemos el motorcito. Ahí ya salió, no está tan mugriento. Ahora estoy viendo ahí en la tapa de cilindro que no sé qué quisieron hacer. Me parece que le hicieron alguna limeteada ahí. A ver si Chisone está mirando el video. Chisone, no está estándar esto. A ver. Me parece que no está estándar esto. Alguien anduvo por acá.
ver, escape, vamos a ver el escape. Ahora cuando después lo desarmemos, nos vamos a dar cuenta. Bueno, no se ve nada pues está con mucho carbón. Bueno, muy bien. Acá tenemos el motorcito. Vamos a sacar acá. Acá tenemos el motorcito. Ya bajamos el motorcito. Lo que vamos a hacer, vamos a juntar las herramientas. Y por acá quedó la parte de la bajada del motor. Vamos a poner la cámara, vamos a reacomodar la cámara. Y vamos a colocarle un poco el tanque, el asiento y eso para que vean el orden que podemos llegar a tener desde ya. Les agradezco por mirar el video. Me gustó mucho la parte de la comunidad. Vieron que puse, che, ¿qué solucionaron? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, un montón de mensajes, que cantidad repararon el motor gracias a los tutoriales que estamos haciendo. Porque los hacemos entre todos, es decir, tomo ideas de ustedes, tomo ideas mías, lo que van necesitando. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, me voy a poner a limpiar un poco el chasis, ahora o después, no sé qué voy a hacer. Pero mientras tanto les voy a mostrar cómo más o menos dejar todo relativamente prolijo. Che, yo quedé intrigado con esto. A ver, che, chizones. Decime que esto no está estándar. Esto anduvo gente por acá. A ver. Ya anduvo alguien acá. Vamos a desarmar la tapa ahora cuando salga el desarme, a ver qué pasó. Porque eso no está estándar, mi amigo. A ver, vamos a darle. Eso no está estándar.